Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, defendió la financiación de la reforma pensional y acusó a la oposición de mentir sobre el proyecto. Durante una nueva sesión de discusión de la iniciativa, la Comisión Séptima de la Cámara continuó con la aprobación del articulado que ya va en el 70%. Entre lo aprobado está el controversial artículo del umbral de cotización, 2,3 salarios mínimos. Ampliaremos esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Una fuerte explosión en una fábrica de pirotecnia en el municipio de Soacha, en Cundinamarca, deja hasta ahora una mujer muerta y 32 personas heridas. Una de ellas se encuentra en estado crítico y fue remitida al Hospital Simón Bolívar de Bogotá por la gravedad de las quemaduras. Bomberos, policía y ejército siguen trabajando para mitigar la emergencia, que en este momento está controlada en un 80%. El tráfico saliendo y entrando de la capital es caótico por el cierre total de la autopista sur en ambos sentidos. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Colombia abrirá una embajada en Ramala, capital administrativa de Palestina, y eso lo anunció hoy el canciller Luis Gilberto Murillo. El ministro Murillo dijo que la misión diplomática en esa ciudad es un paso más de Colombia en su reclamo para que Naciones Unidas le dé reconocimiento de Estado con plenos derechos a Palestina. Vamos a hablar más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. España, Noruega e Irlanda anuncian reconocimiento del Estado palestino. Ya 142 países de los 193 de la ONU reconocen al Estado palestino. Israel llama a consultas a sus embajadores en España, Noruega e Irlanda por reconocimiento del Estado palestino. Primer ministro de Reino Unido anuncia elecciones anticipadas para el 4 de julio. Bank of America rebaja su recomendación para invertir en Colombia ante riesgos fiscales. España, Irlanda y Noruega decidieron reconocer a Palestina como Estado. Con esta medida se busca lograr un acuerdo de paz con Israel. Se hará efectiva a partir del 28 de mayo. España, Irlanda y Noruega anunciaron sus planes de reconocer formalmente a Palestina como Estado a partir del 28 de mayo, en una medida que probablemente reforzará la causa para lograr un acuerdo de paz con Israel, pero tensará aún más las relaciones entre Europa con Jerusalén. Por parte de España, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, fue quien confirmó la decisión en un discurso ante el Parlamento. Tras haber consensuado la decisión entre los dos partidos que formamos el gobierno de coalición progresista y haciéndonos eco del sentir mayoritario del pueblo español, el próximo martes 28 de mayo España aprobará en su Consejo de Ministros el reconocimiento al Estado de Palestina. El primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre, confirmó la intención de su país en una conferencia de prensa en Oslo. Regjeringen har besluttet at Norge vil anerkjenne staten Palestina. Norges anerkjennelse vil tre i kraft 28. mai. Norge vil med det anse Palestina som en uavhengig, selvstendig stat med alle de rettigheter og plikter som dette innebærer. Mientras que el primer ministro irlandés Simon Harris confirmó la decisión de los 3 países en una rueda de prensa en Dublín. Today, Ireland, Norway and Spain are announcing that we recognize the state of Palestine. Each of us will now undertake whatever national steps are necessary to give effect to that decision. Por ahora, Gran Bretaña, Austria y los miembros de la Unión Europea, Malta y Eslovenia han indicado en los últimos meses que pronto podrían hacer lo mismo, reconocer al Estado palestino. Con la decisión de los 3 países europeos se completan 142 naciones de las 193 de la ONU que ya reconocen al Estado palestino.
Tras más de 7 meses de guerra en Gaza entre Israel y Hamas, que ha dejado a la fecha 35.700 personas sin vida, más de 2 millones de desplazados y hambruna, 142 países de los 193 que forman parte de la Organización de las Naciones Unidas han mostrado solidaridad con el enclave, reconociendo como Estado a Palestina. 8 de ellos pertenecen a la Unión Europea, entre ellos está República Checa, Eslovaquia, Hungría, Bulgaria, Polonia y Rumania, quienes en 1988 reconocieron como Estado a Palestina. Suecia fue el último país del bloque europeo en reconocerlo el 30 de octubre de 2014 y 3 años antes, el 30 de enero de 2011, lo había hecho Chipre. Cuba y Nicaragua fueron los primeros países latinoamericanos en reconocer a Palestina como Estado en 1988. Actualmente 24 países de esta región lo reconocen, todos salvo México y Panamá. El último en hacerlo fue Colombia el 8 de agosto de 2018. Bahamas el pasado 8 de mayo fue el último país en reconocer formalmente a Palestina como Estado y su derecho a la autodeterminación. Entre los que no reconocen el Estado palestino destaca Estados Unidos. La Casa Blanca expresó preocupación por el creciente aislamiento diplomático de Israel luego del nuevo apoyo a la creación de un Estado palestino por parte de España, Irlanda y Noruega, al tiempo que Israel llamó a consultas a sus embajadores en esos 3 países. El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, reconoció este miércoles su preocupación por el potencial aislamiento diplomático de Israel en medio de su más reciente disputa con varios países europeos después de que estos tomaran medidas para reconocer un Estado palestino. I think it's a fair question. As a country that stands strong in defense of Israel in international forums like the United Nations, we certainly have seen a growing chorus of voices, including voices that had previously been in support of Israel, drift in another direction. That is of concern to us because we do not believe that that contributes to Israel's long-term security or vitality. Por su parte, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu dijo que su país no se inmutará a la hora de ganar la guerra en Gaza y denunció como un premio al terrorismo el anuncio de Irlanda, Noruega y España. הכוונה של מספר מדינות באירופה להכיר במדינה פלסטינית היא פרס לטרור. 80% מהפלסטינים ביהודה ושומרון תומכים בטבח הנורא של 7 באוקטובר. לרוע הזה אסור לתת מדינה. זאת תהיה מדינת טרור, היא תנסה לבצע שוב ושוב את הטבח של 7 באוקטובר, ולזה לא נסכים. פרס לטרור לא יביא שלום, והוא גם לא יעצור אותנו מלנצח את החמאס. Tras estos pronunciamientos, Israel retiró a sus embajadores en los 3 países y convocó a sus respectivos enviados diplomáticos en Jerusalén, acusando a los europeos de recompensar al grupo insurgente Hamas por su letal asalto del 7 de octubre del año pasado sobre el sur del país que desencadenó la guerra. El gobierno de Israel afirmó que en sus planes no está recolonizar Gaza tras la guerra actual. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, quien es criticado por negarse a presentar un plan preciso para la posguerra en Gaza, en medio de una entrevista dijo que recolonizar Gaza no está en sus planes. If you mean resettling Gaza, yeah, it was never in the cards, and I said so openly, and some of my constituents are not happy about it, but that's my position. The third thing that I would do is have a reconstruction of Gaza, if possible, done by the moderate Arab states and the international community. That's demilitarization. Pero aseguró que cualquier proyecto de futuro pasa primero por erradicar a Hamas de su último dominio, que es la ciudad de Rafah. La gobernadora del estado de Iowa en Estados Unidos declaró la emergencia en 15 condados por los estragos que dejaron a su paso múltiples tornados. Los habitantes de una ciudad del estado de Iowa, Estados Unidos, han buscado entre los escombros sobrevivientes y sus pertenencias, luego de que una serie de tormentas causadas por tornados azotaran el urbe, dejando casas destruidas, carros aplastados y árboles caídos sobre las mismas residencias. Tras devastar la localidad de los 2.000 habitantes, las tormentas se desplazaron al este de Illinois y Wisconsin, donde dejaron decenas de miles de personas sin electricidad entre los 2 estados. We can't confirm that there have been fatalities with this tornado. Also, injuries have been sustained by residents here in the Greenfield area. We are still working to assess and update the information as it becomes available. A mandatory curfew has been put in effect
for this evening from 10 p.m. tonight until 7 a.m. tomorrow. We do anticipate that curfew lasting for some time. Además, uno de los hospitales de Greenfield fue uno de los edificios dañados, por lo que al menos 12 personas heridas tuvieron que ser trasladados a otros centros médicos. Por su parte, las autoridades de la ciudad han solicitado a sus residentes informar si hay desaparecidos, heridos o si necesitan refugio para brindarles ayuda. El primer ministro de Reino Unido, Rishi Sunak, anunció un adelanto en las elecciones generales para este 4 de julio. El primer ministro británico Rishi Sunak anunció el adelanto de las elecciones generales en el Reino Unido para el próximo 4 de julio, medio año antes de la fecha prevista, en un momento en que su partido, el Conservador, se enfrenta a una ardua lucha por prolongar sus 14 años en el poder. La decisión marca el inicio de una campaña de 6 semanas que, según casi todo el mundo, concluirá con la caída del gobierno conservador del actual mandatario. Es probable que el partido de Sunak sitúe sus esfuerzos por atajar la inmigración ilegal en el centro de su campaña, mientras que los laboristas, que es la oposición, tratarán de poner de relieve las dificultades del gobierno para alivianar la escalada de los precios, el estado del sobrecargo en el sector de salud británico y los escándalos de corrupción del actual gabinete. Sunak está obligado a convocar elecciones antes de enero del año 2025. Estados Unidos incluyó a la organización criminal Tren de Aragua en la lista de afiliación de pandillas del año fiscal 2024. Según la Oficina de Aduanas y de Protección Fronteriza, este año detuvieron a 41 presuntos miembros y con esa cantidad la banda criminal venezolana ocupa el 6º lugar en número de detenciones entre las 53 pandillas de la lista. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, arremetió contra su futuro rival en las elecciones de noviembre, Donald Trump, por su video publicado en redes sociales en el que hace referencia a un Reich unificado. El demócrata Joe Biden arremetió nuevamente contra el republicano Donald Trump. Por medio de su cuenta X, el mandatario dijo que ese es el lenguaje de Hitler, no de Estados Unidos, haciendo referencia al video publicado por el exmandatario en su red social, en el que hablaba de un posible Reich unificado si es reelegido como presidente. Biden aseguró que la única preocupación de Trump es aferrarse al poder, mientras que él está velando por los estadounidenses. Bank of America rebajó su recomendación para invertir en bonos internacionales de Colombia, con el argumento de que hay riesgos fiscales. Bank of America es una de las entidades financieras más importantes del mundo. Mediante un informe titulado "Los riesgos fiscales de Colombia están subvalorados", encendió las alarmas a los inversores del país, al aconsejar vender bonos colombianos y comprarlos de Brasil, país al que le ven una mejor perspectiva que a Colombia. En nuestra opinión, los inversores están infravalorando el riesgo de que el gobierno modifique las reglas fiscales para el 2024-2025. Recomendamos vender. Las valoraciones se han vuelto más atractivas para los bonos de Brasil en los últimos meses. De acuerdo a los analistas del banco, esto se debe a que creen que los riesgos están sesgados a la baja antes de la presentación del marco fiscal de medio plazo del 14 de junio, cuando se actualizarán las previsiones fiscales del gobierno. También cuestiona el papel que el Congreso viene desarrollando para evitar las modificaciones a la regla fiscal. Contrariamente a la narrativa dominante, el Congreso colombiano no ha sido completamente obstruccionista. Por ejemplo, parece probable que se apruebe una reforma diluida de las pensiones. El informe también destaca que los ingresos de Colombia han estado por debajo de lo presupuestado, lo que supone una mayor presión para que se le recorte el gasto público, aunque el banco cree que los congresistas no van a asumir ese costo político. La Unión Europea aprobó la primera ley en el mundo para regular la inteligencia artificial. La medida busca controlar las capacidades avanzadas de la inteligencia artificial generativa y los riesgos relacionados con el uso de material protegido por derechos de autor. Un grupo médico presentó un dispositivo de estimulación eléctrica de la médula espinal para personas con tetraplegia.
Un dispositivo de estimulación eléctrica no invasiva de la médula espinal ha conseguido mejorar la función del brazo y de la mano de 43 personas con tetraplegia, es decir, con parálisis de la parte superior e inferior del cuerpo. El equipo, denominado ARSEX, suministra una corriente eléctrica a la médula espinal a través de electrodos de superficie que pueden modular las neuronas dentro de los segmentos espirales seleccionados. El ensayo, completado por 60 pacientes de 14 centros en Estados Unidos, Reino Unido, Suiza, Países Bajos y Canadá, ha demostrado la seguridad y la eficacia del dispositivo y ha constatado mejoras en la fuerza, la función y la movilidad de las extremidades superiores de pacientes con esta enfermedad crónica, ya que los mismos participantes declararon una reducción de la frecuencia de los espasmos musculares, mejoras en el sueño y también una mejora generalizada en la parte superior del cuerpo, incluido el sentido del tacto. Pregunta Yamil. Muy buenas noches. La situación del departamento del Cauca es sumamente complicada. Existe una lucha entre el llamado Estado Mayor Central de las antiguas FARC, lideradas por Iván Mordisco, contra las disidencias de Iván Márquez, que se unieron al ELN para enfrentar precisamente a Mordisco. El presidente de la República decidió viajar mañana a Popayán y a las zonas aledañas para ponerse al frente él mismo sobre el gran problema que está viviendo ese departamento. Nuestra invitada esta noche es la senadora caucana Paloma Valencia, quien ha dicho que la realidad del orden público en su departamento es catastrófica. Senadora, en su opinión, gracias por aceptar, ¿qué es lo que pasa en Cauca? Pues, Yamil, yo creo que lo que estamos viendo en el Cauca son las consecuencias de dos cosas. La primera, los ceses unilaterales que hizo el gobierno con la famosa paz total, donde, como lo advertimos desde el principio, el gobierno decidió que estos ceses iban a convenir a la población y lo que uno empezó a ver fue el crecimiento de las zonas de control de los grupos ilegales. Y por otro lado, la proliferación de minería ilegal, cultivos ilícitos y es decir, recursos para los ilegales. El gobierno renunció a la lucha antidrogas y yo creo que lo que estamos viendo son las consecuencias de esas dos decisiones del gobierno. Pero ¿por qué hay tanta presencia de grupos armados ilegales? Yo creo que el Cauca se ha vuelto uno de los epicentros de los cultivos ilícitos y sobre todo la salida más eficiente al Pacífico. Cuando usted mira, por ejemplo, lo del cañón del Micay, todo lo que está pasando ahí es el tránsito no solamente de la coca, sino de la minería ilegal, del tráfico de personas que se ha vuelto estructural. Uno lo que ve en el departamento del Cauca es que el gobierno abandonó la lucha antidrogas y cuando usted abandona la lucha antidrogas, los bolsillos de los ilegales se llenan y se usan para aumentar su poder militar, para tener nuevas armas y lo que es más impresionante, digamos, de este fenómeno es, Yamil, que la gente no conoce esta cifra. Durante el año y medio de gobierno del presidente Petro, los grupos ilegales aumentaron en 3.500 hombres, según las cifras oficiales. Es decir, que la paz total en Cauca no funciona. Yo creo que en ninguna parte de Colombia, porque lo que se empezó a ver, y lo mostró los informes de la Defensoría, fue que en la medida en que se daban los ceses al fuego, no era que los ilegales se quedaran quietos organizándose para la paz, sino todo lo contrario, que utilizaban los ceses al fuego para reestructurar sus ejércitos, para aumentar su poderío y su control territorial. El informe de la Defensoría habla de que, por ejemplo, las disidencias pasaron de 230 municipios a 299. El ELN aumentó en 42, llegando a 231 municipios. El Clan del Golfo aumentó 14 municipios. Entonces, lo que vimos fue con la paz total la expansión de los violentos. Y me parece que el gobierno, en una especie de negación, dijo todo el tiempo que no era verdad. Yo mandaba los videos de cómo estaban llegando a pueblos donde no había guerrilla hace mucho tiempo, cómo estaban patrullando,
cómo estaban amenazando la ciudadanía y el gobierno hizo caso omiso a todas las alertas que se prendieron. ¿Alegando qué o argumentando qué? Yo creo que el gobierno creía, el presidente Petro lo decía en sus videos como candidato, que él en 3 meses iba a firmar con todas las guerrillas y que las guerrillas eran una gente que tenía como un gran espíritu altruista pensando en Colombia, cuando en realidad lo que estamos viendo, como se ha sabido siempre, es que son narcotraficantes, asesinos, secuestradores, extorsionistas, y lo que hay ahí pues es la cruda realidad de la violencia que ha vivido Colombia, que no tiene nada que ver con un discurso político, sino que tiene que ver con negocios ilegales. Y mire, doctora Paloma, ¿qué es lo que pasa exactamente en el cañón del Micay? ¿Por qué es tan estratégico ese sitio? Yo lo que entiendo es que por ahí confluyen las salidas más fáciles de todas las drogas que vienen. Es que hay que recordar que el 82% de los cultivos ilícitos de este país están en el norte de Santander, especialmente el Catatumbo, pero esas son drogas que salen por Venezuela, pero el otro porcentaje está Cauca, Nariño y Putumayo, y toda la influencia de esa región sale a través del cañón del Micay para buscar el Pacífico, que se ha vuelto, digamos, la salida perfecta de todos los negocios ilegales. Pero es que nos han dicho, doctora Valencia, que más que droga, oro, personas, ahora es minería. Es oro. ¿Eso es así? Es así. Mire, lo que le cuenta a uno la ciudadanía, por ejemplo, del Pacífico caucano, es que sacan oro entral por porción, que lo empacan en costales. O sea, no estamos hablando de unos gramos de oro, sino de varios cientos de kilos de oro. ¿En costales? En costales. ¿Y no hay ningún control? No hay ningún control. Y hay maquinaria amarilla de tamaño desproporcionado en todos los ríos del Cauca. Si le hicieran una medición del agua caucana, pues usted encontraría que todo está lleno de mercurio. La situación de la minería criminal es muy complicada y el gobierno, digamos que ha confundido la pequeña minería tradicional, artesanal de las comunidades afro, diciendo que eso es lo que hay, cuando en realidad no hay eso. La comunidad afro y la minería ancestral está totalmente desplazada por unas estructuras criminales con un poderío económico y militar gigantesco. Es que es increíble, pero en el Pacífico caucano usted ya vuelve a encontrar municipios que tienen toque de queda a partir de las 5 de la tarde, donde nadie puede salir y donde, por ejemplo, el barrio donde está la alcaldía y todo eso, la gente no puede dormir allá porque cualquier día de estos han avisado que van a dinamitar la alcaldía. Entonces, son situaciones de violaciones de derechos humanos a unas proporciones alarmantes. Pero nadie sabe eso. Nosotros hemos venido tratando de hacer las denuncias, porque en el Cauca pasa que el ciudadano que tiene que denunciar tiene el fusil enfrente. Entonces, cada vez que se entera alguien de que han hablado, pues los matan. Digamos, el corregimiento de Ortega, eso es a media hora de Popayán, 1 hora de Popayán. La gente tampoco puede salir. Hay retenes de las guerrillas para que los ciudadanos no puedan salir. Y mataron al presidente de la Junta de Acción Comunal, que había interpuesto todas las denuncias, todas las quejas, había pedido protección y el gobierno no oyó. Lo que está pasando en Suárez hoy, por ejemplo, llegada gigantesca de guerrilleros por todos lados, la gente aterrorizada, nadie puede decir nada porque lo matan. Lo mismo está pasando en todos los municipios, no solamente del centro del departamento, sino en el norte, en el sur. Hay una situación descontrolada de sobre todo mucho miedo que lleva a que el ciudadano deje de denunciar y deje de contar. ¿Y la autoridad civil, la policía, el ejército? Pues, ¿qué puede uno esperar, doctor Yamín, si usted encuentra al director de la policía que dice que no pueden entrar al corregimiento, en corregimientos en Argelia, que porque no hay garantías para la policía? Pero si no hay garantías para la policía, uno se pregunta, ¿y cuáles son las garantías para el ciudadano que termina viviendo no en el Estado de Derecho, sino en el Estado de los ilegales? Es decir, Cauca no tiene ningún tipo de autoridad legal hoy. Pues hay una autoridad, porque está un gobernador y hay unos alcaldes, pero los alcaldes viven aterrados, muchos de ellos ya se han desplazado de los municipios, van con miedo, regresan con miedo. Lo que uno ve en el departamento es miedo, es la gente asustada, sintiendo pues que uno no sabe si mañana va a estar vivo.
Nosotros hicimos con la Comisión de Derechos Humanos, yo cité una audiencia para expresar, que la gente pudiera expresar. Muchos de los invitados al final me llamaron y me dijeron, Paloma, no podemos ir porque nos pueden matar. Sin embargo, hubo muchos otros que fueron y que dieron el testimonio de lo que está pasando, y los testimonios son absolutamente espeluznantes. Nosotros la invitamos esta noche a este programa, doctora Paloma, por la circunstancia de que el presidente Petro estará mañana allá. ¿Usted va a estar allá? Yo no tenía planeado ir, pero yo sí quisiera ir porque yo creo que el presidente Petro tiene una enorme responsabilidad. No solamente porque él sacó el 78% de los votos del departamento, es decir, el Cauca eligió y grande parte de la diferencia que obtuvo el presidente Petro se puede explicar por la votación del departamento del Cauca, que fue abrumadoramente acompañando el proyecto político del presidente y de la señora vicepresidente. Pero lo segundo, porque yo creo que ellos tienen que asumir responsabilidad de las políticas que tomaron. Al Cauca le dijeron, no hay que acabar con los cultivos ilícitos porque eso le ayuda a los campesinos a salir de la pobreza. Ese era el discurso que tuvieron en campaña. Siempre dije, eso es una gran mentira. Si uno mira los municipios cocaleros de Colombia, ningún municipio cocalero ha salido de la pobreza. Todo lo contrario, quedan en la pobreza y les llegan los ilegales que los extorsionan, que los asesinan, que les reclutan sus hijos, que violan sus hijas. La incidencia de la violencia sexual en esos municipios, doctor Yamit, es 3 veces más alta que en el resto del país. Y entonces decirle a los campesinos que era buenísimo mantener los cultivos ilícitos para volverlos esclavos de ejércitos ilegales, me parece que es una de las respuestas que el presidente tiene que dar. Y lo segundo, la paz total. Cuando empezaron con esos ceses al fuego, yo levanté la voz, no una, sino muchas veces, diciendo, atención, que los grupos ilegales están usando los ceses al fuego como un despeje para fortalecer sus ejércitos. Están entrando a las cabeceras municipales, están entrando a los corregimientos. Se lo dije al ministro, se lo dije al presidente, hice denuncias públicas en medios de comunicación, en las redes sociales, y el gobierno lo desoyó. Y ahora vienen a decir que qué será que está pasando en el Cauca. Yo creo que aquí hay unas causas específicas que eran absolutamente predecibles y que implican un cambio radical de las políticas que ha tenido este gobierno. Y cuando el presidente Petro recibió su queja y cuando lo hizo también el ministro de Defensa, ¿qué dijeron? El ministro en todos los debates en los cuales yo hice estas denuncias y les mostré, el presidente Petro, cuando yo puse los videos de los patrullajes del ELN con quien estaban iniciando esas negociaciones en los corregimientos del Cauca, dijo que los videos eran falsos y que esa era una estrategia de la extrema derecha para desprestigiar las negociaciones de paz. Yo le dije, me da muchísima pena porque además yo tenía unas fotos, después me mandaron los ciudadanos de la región los videos para que se mostrara cómo habían entrado todos los hombres en armas. Y el ministro siempre habla de su buena voluntad de querer solucionar los problemas, pero ellos no han querido enfrentar, que me parece que es lo más importante, que aquí no estamos ante organizaciones con proyectos políticos y románticos de bienestar a Colombia, estamos frente a organizaciones asesinas, terroristas, que tienen que ir a la cárcel y no al Congreso. Y miren, doctora Paloma, ¿por qué ha sido usted la única que he oído pues, que ha levantado la voz para denunciar esta situación en su departamento? No, yo creo que mucha gente se ha dado cuenta. Lo que pasa es que en el Congreso, dijo. En el Congreso, porque yo creo que allá, pues yo soy senadora caucana por mi origen, pero a mí no me elige el departamento del Cauca. Pues nieta de expresidente. A mí no me elige el departamento del Cauca, yo tengo pocos votos en el departamento, es una política muy compleja en el departamento y todas las fuerzas políticas mayoritariamente están con el presidente Petro, salvo el representante Campo, que también ha sido muy crítico de la situación de seguridad que se ha venido viviendo. Y que ha prendido también alarmas en el Congreso. Lo que pasa es que el Cauca, doctor Yamit, tiene una particularidad y es que casi que no existe para Colombia. Como siempre es un problema, siempre hay un bloqueo, siempre hay violencia, pues la gente como que ya deja de oír lo que está pasando. Y entonces, doctora Paloma, ¿qué hacer con esta situación que está viviendo el departamento del Cauca? Yo creo que hay 3 elementos, doctor Yamit, que hay que entender. El primero, que la coca no le ayuda al campesino colombiano. Eso es una gran mentira.
A mí que me muestren un municipio que haya superado la pobreza a través de la coca. Da buenos ingresos en un momento y después les quitan la plata a través de rifas, mercados y sobre todo a través de la violencia. Hay un momento coyuntural muy importante que es que los precios por la cantidad de cultivos están muy bajos. Entonces usted podría hacer un programa de sustitución obligatoria y forzosa, llevando a los campesinos a cultivos distintos. Lo segundo, hay que hacer una política... Perdón, entonces, primera recomendación, sustitución obligatoria de cultivos de coca. Total. No debe quedar... Pero, ¿y los campesinos se aceptan? Yo creo que los campesinos aceptan porque la gente está asustada. ¿Y para sembrar qué? Puede sembrarse aguacate para sacar aceite de aguacate, podemos sembrar caña para sacar rones. Yo creo que lo que hay que pensar es productos que tengan transformación. ¿Y la gente por qué está asustada? Por la presión armada de los grupos ilegales. Porque o siembran coca o la matan. No, y si usted dice que... Imagínese cuando el programa fue voluntario. Entonces usted está en un municipio como Argelia, lleno de fusiles de grupos ilegales. Y usted dice, buenas, yo quiero sustituir. Pues al día siguiente lo matan. Los estudios muestran que el famoso programa de sustitución voluntaria aumentó en más de 117% el asesinato de líderes sociales en los programas que tenían PENIS. Entonces, los programas tienen que ser obligatorios para que el campesino diga, yo me quedaría con ustedes, pero no puedo porque el gobierno me obliga. Entonces hay que darle protección a ese campesino. Situación sin salida, porque claro. ¿Cómo pones tú un policía para...? No, porque la gente se quiere salir, sí. Doctor Yamit. Uno ve a la gente desesperada ya. Sí. Desesperada. Pues eso es lo que ha pasado también en el norte de Santander. Es lo que ha pasado en el norte. La gente no... Si a la gente se le da una oportunidad de tener un producto que le genere estabilidad, y por eso digo, no es aguacate, es aceite de aguacate, para que tengamos un precio estable. Porque ¿qué es lo que le pasa con los programas de sustitución y por qué no hemos logrado estabilidad en esos programas? La gente siembra el aguacate, le ofrecen un precio, pero después cuando no tuvieron plata para abonar, para mantener el cultivo como era, entonces le dicen, ya el aguacate no es de primera, sino de segunda y de tercera. Entonces se lo pagan a la tercera parte del precio. Y el campesino empieza a pasar hambre y vuelve a la coca, con la promesa de que ahí viene plata. Entonces decimos, primero, sustitución de cultivos. Segundo. Lo segundo, una agresiva campaña contra la minería criminal. Contra la minería ilegal. Claro. Usted tiene que... ¿Qué es lo que ahora reemplaza la coca? ¿Qué es lo que reemplaza? Y que, como le digo yo a usted, no son gramos, son kilos de oro lo que se están moviendo, que son en millones de dólares. ¿Y cómo se combate eso? Eso es muy fácil porque hoy con la capacidad tecnológica del mundo uno puede identificar la maquinaria amarilla, ir y destruirla. Esto tiene que ser yendo y dinamitando toda la maquinaria amarilla de manera inmediata, sin discusión. Pero se ha visto la manera como reaccionaron en Antioquia, ¿no? Pero ¿sabe por qué? Porque eso es los ilegales instrumentalizando las comunidades. Entonces, claro, usted encuentra, dizque la comunidad protestando, y no es la comunidad. La comunidad no está contenta con la minería criminal. La comunidad le toca tomar agua con mercurio. La comunidad le toca que le recluten sus hijitos. La comunidad le toca toda la violencia sexual contra los niños. La comunidad no está feliz con la minería criminal. Eso es un yugo que le ha caído encima al pueblo colombiano. Pues además que están utilizando mercurio envenenando los ríos. Claro, y imagínese los problemas ya para la siguiente generación en los sistemas nerviosos centrales de todos esos niños tomando agua llena de mercurio. A mí me dolió mucho hace un par de años en una sequía en el departamento del Cauca, en la parte del Patía, la parte del sur, y no había agua para tomar. Y los ríos enormes pasando por los pueblos, y no se podía tomar agua de los ríos porque estaban llenos de mercurio. Y el ciudadano decía, nos vamos a morir de sed, y mire toda el agua envenenada aquí al lado de nosotros. Mire, doctora Paloma, usted es nieta de un expresidente de la República que fue muy querido en Colombia, además. Jamás habría podido imaginarse que una de sus descendientes estaría al frente de una situación tan delicada como la que vive hoy Cauca. ¿Qué hacer con el departamento del Cauca? El Cauca tiene, doctor Yamit, varios problemas. Tiene el problema de la violencia, con el origen de los cultivos ilícitos y la minería criminal. Tiene el problema de los ceses al fuego que generó el gobierno, esas zonas de despeje que le dieron espacio, pero además tiene una pobreza pavorosa.
¿Por qué tiene esa pobreza pavorosa? Yo creo que en el Cauca le pasó una cosa terrible, que fue el predominio de una cantidad de ideas de conflicto social, de conflicto étnico, de conflicto de todo tipo, que llevó al departamento a no tener una visión conjunta de lo que significa. Entonces, usted encuentra en el Cauca que a los indígenas les parece que necesitan cualquier cosa sobre la cual usted puede estar de acuerdo que les concedan, pero la manera como lo obtienen es bloqueando la vía. Y cuando usted bloquea la vía, la empresa que estaba en Popayán incumple las entregas que tenía que hacer y se quiebra. El lechero que tenía una leche que tenía que sacar, no puede sacar la leche y se quiebra. Entonces, el proceso de descomposición ha sido muy grande. Usted ya no encuentra un sector productivo grande, lo que le dio un excesivo poder a la clase política local, muy corrompida, muy agarrada de los recursos públicos. Y eso terminó en un escenario donde usted no tiene un sector un sector privado que le permita generar empleo y oportunidades, tiene por otro lado un sector político muy corrompido que amarra a la gente y por el otro lado unos violentos que terminan de amarrar a todo el mundo. El Cauca está en una especie de esclavitud moderna. Mire, doctora Paloma, hay muchos sectores que justa o injustamente, no lo sé, porque yo realmente no conozco muy a fondo la situación que se está viviendo en municipios del Cauca, que cree que el sector indígena es un poco responsable por las ayudas que están recibiendo para su supervivencia y la manera como la malgastan. Yo creo que aquí hay que pensar una cosa, doctor Yamid, que no es fácil, y es cómo se integra una población indígena que tiene unos reclamos históricos con los que usted puede coincidir o no. Digamos que no creo que sea con una posibilidad de que un departamento salga adelante. Y yo creo que uno tiene que entender que la confrontación entre unos y otros no va a sacar a nadie adelante. Entre unos y otros, ¿qué unos y qué otros? Pues las comunidades indígenas contra las comunidades afros, contra las comunidades campesinas. Sí. Usted no se imagina las cosas que yo tengo que encontrar. Comunidades campesinas donde ya hay resguardos alrededor de ellos y ellos no tienen derecho, por ejemplo, a pasar un acueducto para llegar hasta las zonas de ellos. O sea, son unas cosas que a usted le sorprenderían, que por ejemplo en municipios indígenas no permiten educación campesina, sino solamente étnica, y los campesinos quieren educación campesina para ellos, entonces no les aprueban las consultas las consultas previas que hay que hacer a las comunidades. Es decir, hay unas confrontaciones desde lo más pequeño hasta lo más grande. Yo creo que el departamento necesita un diálogo profundo que le permita ponerse de acuerdo en que todos quepan en el Cauca y que el Cauca sea una tierra no donde podamos estar todo el tiempo en confrontación, sino donde unos derechos se limiten frente a los derechos de los otros, porque es que uno no puede tener derechos absolutos. Yo he hablado mucho con la senadora Ida Quilcue, representante indígena del CRIC del Cauca, que es una mujer muy valiosa y muy inteligente, muy comprometida con su causa. Ella me dice, es que la tierra toda es nuestra, porque nosotros éramos los pobladores originales. ¿Nosotros quiénes? Los indígenas. Y yo pienso, bueno, pero es que ya hay otros que también viven ahí. Los campesinos, los afros, los mestizos, ¿no? Los blancos. Los blancos, todos debieran tener derecho, porque si no, no hay constitución. Si todo el Cauca es de ellos, pues ¿dónde caben todos los demás? Entonces yo creo que ahí hay unas conversaciones pendientes. Y hay un tema que yo sí creo, en el que yo les he insistido mucho a los caucanos, y es, el Cauca sigue esperando que alguien venga de Bogotá a solucionar los problemas del Cauca. Y la solución de los problemas del Cauca tiene que surgir en el Cauca mismo. Yo veo una gran oportunidad con el nuevo gobernador. ¿Con el presidente? Con el nuevo gobernador. Sí. Yo veo que él es un hombre con un liderazgo muy profundo en muchas regiones del departamento y podría tomar, digamos, las banderas de sentar todos los liderazgos de las diferentes facciones del departamento para tratar de pensar en un Cauca donde todo el mundo quepa. ¿Para hacer qué, por ejemplo? Para montar unos proyectos productivos. Mira, el Cauca está enfrascado en el tema de la tierra. Y la tierra es importante. Puede ser.
yo creo que es mucho más importante la educación, por ejemplo. Lo que han mostrado muchos de los estudios que se han hecho sobre la reforma agraria que se hizo en el gobierno del presidente Lleras es que los campesinos sí les fue muy bien con la reforma agraria, porque vendieron, se urbanizaron, educaron a sus hijos y dieron un salto social. Pero bueno, si usted quiere hablar de la tierra, el problema no es la tierra, el problema es la productividad. Es lo que le llega mensualmente a cada caucano. Y en eso es que debiéramos concentrarnos. Por eso yo digo, hay unos proyectos productivos de transformación, que son los que pueden abolir la pobreza que tiene el departamento. Pues mire, doctora Paloma, yo no sé quién ni más faltaba para darle a usted consejos, pero cambie, por favor, su agenda prevista para mañana, aproveche el viaje del presidente, vaya a Popayán, acompáñenlo, ya hablé con él, a ver si se le encuentra una salida pronta a Cauca, que está gritando. Sí, el SOS Cauca es un grito de dolor muy grande y es una preocupación que yo creo que para todos, más debiera ser para el presidente. Me parece que se ha demorado en llegar. Un departamento que le puso el 79% de los votos, merece que esté él al frente y que realmente reconozcan que se equivocaron en materia de las drogas, en materia de la minería criminal, en materia de los despejes que se le dio a los grupos ilegales. No es tarde para reconocer y para empezar a construir lo que el departamento necesita, que es seguridad. La visita es muy importante, pero la visita con soluciones. Sí, y yo creo que usted tiene una voz importante por su ascendencia, por su origen y por su vocería en el Congreso. Muchas gracias, doctor Yamil. A usted, doctora Paloma, muy querida, por su aceptación a esta invitación y ojalá pueda ir mañana a Popayán. Haremos todo lo posible para estar allá porque yo creo que hay una situación crítica y hay que actuar. Así lo es. Y es el momento donde ojalá el gobierno escuche, porque es que yo se lo dije al ministro, le dije, vea, es que aquí hay una experiencia de lo que se ha vivido. No arranquen de cero, porque es que es mucho más fácil construir sobre lo construido, aprender de lo que otros han hecho para no cometer los mismos errores siempre. Así lo es, doctora Paloma. Muchas gracias. Gracias. Y a ustedes, televidentes, gracias por su sintonía y continúen aquí en CMI. CMI presentó Pregunta a Yamil. Noticentro 1, CMI. El ministro de Hacienda ataca y califica a la oposición como mentirosa. Dice el ministro Ricardo Bonilla que las cifras sobre financiación de la reforma pensional sí son claras. Ha aprobado umbral de 2.3% del salario para aportar obligatoriamente a Colpensiones. Una persona muere y 32 resultan heridas por explosión de polvorería en Soacha. Crecen extorsión, violencia sexual y familiar, revela informe oficial de Ministerio de Defensa. Se agrava crisis por no atención en salud al magisterio. Disturbios en la Universidad Pedagógica en Bogotá. La ANDI denuncia lo que llama manejo irresponsable de la salud. Colombia abrirá embajada en Ramala, capital administrativa de Palestina. Nuevo choque entre presidente Petro y expresidente Uribe. Nuevo Contralor General elegirá el Congreso el 12 de junio. Graves inundaciones en Cali. Mensaje del ministro de Industria y Comercio es interpretado como despedida. Sería embajador en Bruselas. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, defendió ante el Congreso la financiación de la reforma pensional y acusó a la oposición de mentir sobre el proyecto. Aseguró que las cifras sobre el impacto fiscal de la iniciativa son claras. Cuando se fueron a llevar los recursos afuera. Un duro pronunciamiento hizo el ministro de Hacienda durante la discusión de la reforma pensional. Calificó como mentirosos a la oposición frente a las críticas que recibió sobre la financiación y destinación de recursos en la reforma. La oposición anda diciendo que el gobierno se va a llevar la plata de los ahorradores. Nada más mentiroso que eso. Perdón, representante, pero eso es el discurso del Centro Democrático afuera. Representante Andrés, le pido respeto, por favor. No más, por favor. Tiene el uso de la palabra el ministro. Vamos a desmentir infundios. Primer lugar, el ahorro pensional es de los ahorradores.
La oposición, por su parte, acusó al ministro de no tener claridad sobre cómo se financiará la reforma y el futuro del sistema. Sacan pecho con que hay un traslado masivo por cuenta de esos subsidios, pero al mismo tiempo los acaban con la reforma. Eso es lo que va a pasar. Ministro, usted sabe perfectamente que con esto usted sí está poniendo en riesgo el ahorro o lo está afectando y está poniendo en riesgo las pensiones. El ministro fue más allá y en su intervención criticó el rol de los fondos privados de pensión. Los acusó de tener dinero de las pensiones en el extranjero. El 25% de los recursos de los fondos están afuera. El ministro de Hacienda defendió la financiación de la reforma y su impacto fiscal. La Comisión Séptima de la Cámara de Representantes aprobó que el umbral de cotización de la reforma pensional sea de 2,3 salarios mínimos, tal como había sido acordado en el Senado de la República. Mañana se terminará de votar la iniciativa. La reforma pensional está a 24 artículos de pasar su tercer debate en el Congreso. Hoy se aprobó uno de los puntos más polémicos relacionados con el umbral de cotización, que será de 2,3 salarios mínimos, como se acordó en el Senado con el Partido Liberal. Espero que los partidos que hacen parte de este acuerdo respeten el artículo tal como se discutió, el umbral del 2.3, para que de esta manera este proyecto de ley siga adelante, pueda convertirse en ley de la República y podamos avanzar. Y es que hay posiciones encontradas sobre este artículo, pues un sector del pacto histórico pide subir el umbral a 4 salarios mínimos, incluida la ministra de Trabajo. Aquellos que dicen que no, que lo que pasa es que como queremos acabar los subsidios y por eso llevemos el umbral a un salario mínimo, lo que quieren realmente, así no se diga, pero digámoslo seriamente, es dejarle mucho más espacio para que sigan los fondos privados de pensiones captando los recursos de los colombianos en un esquema que no le ha garantizado pensión. Este punto es el que marca los grandes cambios frente a la financiación de la reforma, el impacto a las finanzas públicas y el futuro de los fondos privados de pensión. Hoy tenemos un negocio que el 70% del negocio lo tienen los fondos privados y el 30% del negocio lo tiene hoy Colpensiones. Esta reforma lo voltea. Esta reforma hace que en Colpensiones entre el 70%, que son los salarios pequeños, 1 y 2. ¿Y por qué los traemos? Porque esa es la gente que queremos proteger. La ministra asegura que en menos de 30 años, en caso de que se apruebe la reforma, cerca del 80% de los colombianos lograrán pensionarse, revirtiendo así la tendencia actual. A esta hora, las autoridades continúan atendiendo una emergencia generada por la explosión de una polvorería en Soacha, municipio de Cundinamarca. Una persona perdió la vida. Nicolás Romero, buenas noches. Detalles de la situación. Compañeras en estudio, muy buenas noches para ustedes y para toda nuestra audiencia. Estamos a las afueras de Pirotécnicos El Vaquero, en el vecino municipio de Soacha, lugar de esta explosión que deja un lamentable saldo de una mujer fallecida y 32 personas heridas, una de ellas remitida al Hospital Simón Bolívar por la gravedad de sus quemaduras. Me acompaña a esta hora el gerente de Pirotécnicos El Vaquero. Gerente, bienvenido a Noticentro 1 CMI. ¿Cuál es el mensaje que usted le quiere dar a sus trabajadores y cuál es la hipótesis que manejan previo a la revelación de las investigaciones de las autoridades? Bueno, primero que todo, solidarizándonos con los colaboradores que tenemos aquí en Pirotécnicos El Vaquero. Siempre hemos trabajado en función de la vida y la seguridad de las personas y hoy fallamos con este lema. Es un lema que llevamos desde más o menos 20 años y siempre hemos sido portadores de alegría, pero hoy es tristeza. Lastimosamente, a las 4:30 de la noche, a las 4:30 de la tarde, con un sol muy ardiente, se enciende una parte de la producción donde hay pólvora y esto alcanza a unas bodegas donde hay voladores. Se genera una gran explosión donde la mayoría de los trabajadores salen corriendo y cuando salen corriendo, por eso se lesionan tantas personas, porque les caen piedras, les caen por la sonda explosiva y lastimosamente una persona falleció. Yo le quiero agradecer a los entes de control, a la red hospitalaria que ha estado muy pendiente y a la Policía Nacional, al alcalde, a cada uno, a los bomberos que en este momento controlan casi el 90% de la situación que se presentó al interior de Pirotécnicos El Vaquero. Muchas gracias. Es que fue una fuerte explosión que se alcanzó a escuchar en gran parte del municipio. Escuchemos a continuación el testimonio de algunos de los habitantes de Soacha. Veníamos aquí cuando la explosión tan tremenda en el autobús. Es una explosión tremenda, el bus se pisó de lado a lado. Y se rompieron los vidrios del bus, todo, se rompió todo. Eso es tremendo, mano.
Yo estaba en la casita con los niños y todo, y cuando la explosión, o sea, sonó como un trueno primero. Nosotros pensamos que iba a llover y no, cuando ya sonó fue la explosión más grande, ya cayeron fue espumas de ahí de la polvorería, ya eso, mejor dicho, fue horrible, ya el humo, la llamarada, fue feo. Horrible, prácticamente horrible, porque yo prácticamente estaba por acá, ya prácticamente ya llega cuando pum, se sintió dentro de todo, casi me estrello inclusive. Un 90% de control, entonces, es el reporte por parte de las autoridades. Desde este punto del vecino municipio de Soacha me despido con gran congestión vehicular debido al cierre total de la autopista sur ingresando a Bogotá. Nicolás Romero, Noticentro 1 CMI. Nicolás, gracias. Sí, Noticentro 1 CMI conoció el informe más reciente del Ministerio de Defensa sobre delitos de alto impacto. La extorsión, la violencia intrafamiliar, la violencia sexual y los delitos informáticos van en aumento. Uno de los delitos que más aumentó en el país fue la violencia intrafamiliar. 16.474 víctimas en los primeros 4 meses del año, un aumento del 51% respecto al 2023. Tenemos unos delitos que están en aumento y es el de la violencia intrafamiliar, que tienen casi 17.000 casos más con relación al año anterior, y también los delitos sexuales. Los delitos sexuales subieron 3% con 8.793 casos en los primeros 4 meses de 2024. La extorsión, uno de los que más ha aumentado en el país. En cifras, fueron 3.546 denuncias entre el mes de enero y abril de 2024. 504 denuncias más que en el mismo periodo del año pasado. El aumento en la extorsión en Colombia es del 17%. Los delitos informáticos subieron 15%, 22.489 denuncias. Digamos, en temas de cibercrimen se aumentó después de la pandemia por el uso, digamos, ya indiscriminado de muchas personas a través de los canales virtuales. Por eso siempre los llamados de atención para la comunidad es para que desconfíen de las páginas que no son oficiales, de los correos phishing que llegan o esos correos spam que les llegan a las bandejas de correo no deseado. Delitos como el homicidio y el hurto bajaron. Duros cuestionamientos contra los ministros de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y de Educación, Aurora Vergara, lanzaron integrantes de la Comisión Primera del Senado por la crisis en la atención de salud para los maestros. El debate fue reprogramado debido a la inasistencia del titular de la cartera de salud. La ausencia del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, en la Comisión Primera del Senado hizo que el debate sobre la crisis que afronta el sistema de salud para los maestros del país fuese aplazado. Cuestionado fue por el citante David Luna. Esto no se trata acá de tirarse el balón entre el ministro de Salud y el gerente de la fidoprevisora. Esto no se trata de audios, esto no se trata de decir groserías como el doctor Jaramillo está acostumbrado últimamente a decirlo. Y endilgó responsabilidades directas a la ministra de Educación, que sí asistió, y al presidente de la fidoprevisora. No se trata de lavarse las manos. El gobierno es uno solo y ustedes forman parte del gobierno. Muy mediocre. ¿Quién ha salido a declarar que la responsabilidad es de uno u otro? Los dos funcionarios respondieron a la salida. Restablecer absolutamente el servicio de salud a los maestros del país. Como presidenta de este consejo directivo, la garantía que le quiero entregar al país, al magisterio y a sus familias es que van a contar con un equipo que va a trabajar de manera incansable para lograr que este modelo funcione. El senador David Luna dijo que va a denunciar hechos de corrupción en el FOMAC, Fondo del Magisterio. En los sindicatos del magisterio denunciaron que detrás de los problemas en el servicio de salud, para ellos hay un plan tortuga de algunas entidades prestadoras de salud. En Bogotá, el sindicato del magisterio del distrito Sintraeducación denuncia maniobras para dilatar la atención en salud a los docentes. Lo que creemos es que desafortunadamente están haciendo plan tortuga, en la medida en que la EPS Servisalud y la IPS Servimed son conscientes que es posible que se les limite a ellos la perspectiva de la contratación. Ante ese plan tortuga, ¿qué piden los sindicatos del magisterio? Nosotros lo que solicitamos es el cumplimiento estricto del contrato que ya suscribieron. Según el sindicato, en Bogotá hay alrededor de 40.000 docentes en el sector público y un total de 120.000 personas que utilizan el sistema de salud.
En Barranquilla, un grupo de profesores realizó un plantón para protestar por las fallas que registra el Servicio de Salud del Magisterio. Docentes de Barranquilla aseguran que en el nuevo sistema de salud no reciben citas de medicina general o especializada y mucho menos los medicamentos. En un plantón de más de 4 horas en la sede de la FIDU Previsora denunciaron que miles de tratamientos se han truncado pues no han podido continuar con los procesos médicos que venían antes del 30 de abril. Con relación también a la entrega de medicamentos, hay que hacer demasiada fila donde antes no sucedía eso. En protesta se reclamó el derecho a la libre escogencia, tal como se les vendió cuando se planteó un cambio de operador. Yo estuve llamando a Consalud en horas de la mañana del día de ayer y me dijeron que no había agenda para cita, que volviera a llamar en horas de la tarde de 4 a 5 para ver si podían darme la cita. Insisten en que la salud no es un negocio, sino un derecho fundamental violado en los últimos 22 días que han sido de padecimientos por la falta de asistencia médica. Entre tanto, en Cali, los docentes insisten en que el Servicio de Salud del Magisterio necesita cambios urgentes. Continúa la problemática con el magisterio a nivel nacional por cuenta de la implementación del nuevo modelo de salud por parte de cientos de docentes que a diario se enfilan por horas en esta entidad a la espera de recibir respuesta a sus solicitudes y exigiendo calidad en el servicio de salud. Mala, no sabemos nada para dónde nos van a trasladar, no sabemos los especialistas dónde nos van a atender. Yo por lo menos soy hipertensa, no sé dónde me van a atender el médico de PIP. El inconformismo de los docentes de la capital del Valle se suma a las 2.100 reclamaciones entregadas en el país durante el 2024 por incumplimientos y negligencia en el sistema de salud del magisterio. Entre tanto, la Federación Colombiana de Educadores le exigió al gobierno que resuelva los problemas internos y que cumpla el compromiso de activar un sistema eficaz de atención en salud para los docentes. No vamos a aceptar aquí más dilación ni más improvisaciones. Esta es la advertencia que le ha hecho hoy el presidente de FECODE, Domingo Ayala, al gobierno, pero también a la FIDU Previsora para que se cumpla el compromiso de activar un sistema de salud eficiente para el magisterio. Así, descarnadamente, y que este mensaje sea claro, es que le estamos exigiendo a la FIDU Previsora que garantice lo que significa la salud, pero también la seguridad y salud en el trabajo en forma integral. El dirigente sindical justificó las protestas en algunas ciudades por la falta de un servicio médico eficiente. Estamos exigiendo es que se garantice este derecho y claro está, convocaremos una Junta Nacional. Las directivas de FECODE se reunirán la semana entrante para estudiar las posibilidades de una eventual huelga. Fuertes disturbios se registraron en las últimas horas en inmediaciones de la Universidad Pedagógica de Bogotá. Este fue el momento en el que personas encapuchadas se tomaron un bus del SITP que transitaba por la calle 72. En los hechos, vandalizaron el vehículo con machetes, rompiendo todos sus vidrios y posteriormente intentaron ingresarlo a la universidad. Individuos encapuchados que atacan una vez más desde el interior de la universidad a la ciudad y a los ciudadanos, toman control de un bus del Sistema Integrado de Transporte Público, poniendo en riesgo la vida de 12 ciudadanos que se transportaban en dicho automóvil. Un funcionario de la policía logró recuperar el bus, que según el distrito iba a ser incinerado por los encapuchados. Esas imágenes son tomadas desde un punto en el cual se observa la entrada justa a la universidad, entrada sobre la cual quedó atrapado el bus que pretendían incinerar. Lo que ocurrió en esa imagen fue realmente la cobertura del funcionario policial con el cual se recupera el bus que estos individuos intentaban quemar. Desde la alcaldía de Bogotá reiteran el llamado al gobierno nacional para que se tomen medidas en este tipo de disturbios que ponen en riesgo la vida de cientos de ciudadanos. La procuradora Margarita Cabello anunció medidas disciplinarias por las deficiencias en la atención de salud para los docentes. La procuradora Margarita Cabello Blanco calificó como improvisada la decisión del gobierno de cambiar el modelo de atención en salud de los maestros. Dijo que se generó una crisis en la atención en salud para ellos. El remedio resultó peor que la enfermedad. La Procuraduría advirtió hace semanas lo que lamentablemente hoy están viviendo miles de maestras y maestros en el país,
por esa forma improvisada en que se cambió el modelo de atención en salud. Para la procuradora, la falta de controles formales ha dejado a los proveedores sin garantías de pago y a los profesores con incertidumbre sobre su atención en salud. Estaremos muy vigilantes desde nuestra misionalidad preventiva, pues es la vida y salud de casi 1 millón de personas. Para la Procuraduría, el riesgo se materializó desde el 1 de mayo, cuando inició el cambio de modelo de salud. El presidente de la ANDI, Bruce McMaster, aseguró que el modelo de salud propuesto por el gobierno es irresponsable y que carece de planificación. A través de sus redes sociales, el presidente de la ANDI y del Consejo Gremial, Bruce McMaster, advirtió que la idea de modelo de salud que se promueve desde el gobierno se basa en 2 grandes irresponsabilidades. Señaló que no existe ningún plan operativo para atender a los pacientes y articular el sistema. En el mensaje también plantea que no hay ningún plan financiero para fondear las obligaciones del Estado con los ciudadanos. En distintos escenarios, el dirigente gremial ha venido advirtiendo sobre los riesgos de las reformas a los sistemas de salud. Ante la falta también de un plan de transición suficientemente precavido y suficientemente planificado, vayamos a tener temas operativos. El dirigente se declara indignado y asegura que se está abordando el tema con indolencia. Colombia abrirá una embajada en Ramallah, capital administrativa de Palestina. Así lo anunció el ministro de Relaciones Exteriores, Luis Gilberto Murillo. En el conflicto del Medio Oriente entre Israel y Palestina, el gobierno nacional anunció que habrá embajada en Ramallah, en consecuencia al reconocimiento que le da el Estado colombiano a Palestina como un Estado precisamente soberano. Y el presidente Petro ha dado la instrucción de que instalemos la embajada de Colombia en Ramallah, la representación de Colombia en Ramallah. Dice el canciller Luis Gilberto Murillo que Colombia rechaza las acciones de Hamás contra el pueblo de Israel, pero también lo que llama genocidio el presidente Gustavo Petro, que está cometiendo el gobierno de Benjamín Netanyahu contra los palestinos. Y ha venido mostrándole el camino al mundo. En primer lugar, fue de los primeros que dijo, ojo, que está en curso un genocidio en Gaza. Nosotros condenamos también las acciones de Hamás. Dijo el canciller Murillo que el presidente Petro está evaluando quién será designado como embajador en Ramallah. Las autoridades indagan una posible vinculación de otros congresistas al escándalo por la compra de carrotanques para La Guajira. El abogado del ex subdirector de la Unidad de Gestión de Riesgo, Sneider Pinilla, denunció seguimientos. Que todas mis afirmaciones son ciertas. Dentro de las versiones que ha entregado el testigo clave en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, Sneider Pinilla, fue nombrada la congresista del Pacto Histórico, Marta Peralta. Según las versiones, Peralta se habría beneficiado de Olmedo López con un puesto de trabajo para una conocida suya en Uribia, donde Peralta tiene un nicho electoral. Fui yo quien se reunió con varios protagonistas de la vida pública nacional para entregar las preventas, porque nos torcimos, y hoy sigo insistiendo que debo decir toda la verdad, porque me avergüenzo de lo que hicimos y quiero reparar el daño para poder ver a mi familia de frente. En las últimas horas, el abogado de Pinilla, Luis Gustavo Moreno, en un comunicado aseguró que él y su cliente están siendo víctimas de seguimientos e interceptaciones. El objetivo presuntamente es infiltrar y conocer la estrategia de litigio para crear montajes. La Corte Suprema está escuchando testimonios para determinar abrir investigaciones. Nuevo cruce entre el presidente Gustavo Petro y el expresidente Álvaro Uribe, esta vez por la seguridad y el rol de la fuerza pública en este gobierno. En una conferencia que dictó en la Universidad de La Sabana esta semana, el expresidente Álvaro Uribe dijo que la fuerza pública no puede ser maniatada para combatir el terrorismo. Hoy, sin mencionarlo, el presidente Gustavo Petro hizo esta publicación en X, en clara referencia al exmandatario. Artículos 467 y 468 del Código Penal. Es delito incitar a derrocar al gobierno y alzarse en armas contra el orden constitucional. El que, con el propósito de cometer delito de rebelión o de sedición, seduje personal de las Fuerzas Armadas, usurpare mando militar o policial, o retuviera ilegalmente mando político, militar o policial, incurrirá en prisión de 4 meses a 2 años. Y esta noche, desde la Universidad AFIT, en Medellín, Uribe respondió. Por eso yo sí tengo que decirle al presidente Petro, por favor, necesitamos seguridad. Necesitamos que no le impidan a las Fuerzas Armadas darle seguridad a los colombianos. No le impidan a las Fuerzas Armadas cumplir el deber constitucional de proteger a todos los ciudadanos. Y nos amenazan con cárcel, como hoy amenazó. Ninguna amenaza nos puede callar.
El tema de la seguridad abre un nuevo frente de batalla entre el presidente Petro y el expresidente Uribe. El abogado de la firma Thomas Gregg & Sons negó que existiera un direccionamiento en la fallida licitación para la contratación de la fabricación de los pasaportes. En medio del juicio disciplinario en la Procuraduría que avanza contra el canciller suspendido Álvaro Leiva, habló el abogado Juan Pablo Estrada, que defiende a la empresa Thomas Gregg & Sons, que por más de 20 años ha tenido el contrato de la expedición de pasaportes. Estrada negó que hubiera un direccionamiento del contrato. Solo se puede declarar desierta una licitación pública cuando es imposible honrar el deber de selección objetiva. Jamás he afirmado que estuviera direccionada a la licitación 0003. No ponga en mi boca palabras que no he dicho, doctor. Criticó que declararan desierto el proceso de licitación para la expedición de pasaportes y dijo que el canciller Leiva tenía otros caminos. Lo que tenía que hacer es asesorarse, tener abogados, se ha podido revocar el acto de apertura. Por este sonado caso de los pasaportes fue que Álvaro Leiva salió de la Cancillería y en su reemplazo entró Luis Guillermo Murillo. Las autoridades investigan el asesinato de un soldado por parte de otro uniformado en zona rural del municipio de Calamar, Guaviare. De acuerdo con información preliminar, los soldados pertenecían al batallón Luis Carlos Camacho Leiva de la Brigada 22 del Ejército Nacional. El soldado herido tuvo que ser remitido de urgencia a un centro médico. En hechos que son materia de investigación, en horas de la mañana del 22 de mayo del año en curso, siendo las 7 horas, se presenta una agresión interna entre miembros del batallón de infantería número 24, General Luis Carlos Camacho Leiva, en el municipio de Calamar, Guaviare, donde un soldado le propina un disparo a uno de sus compañeros, causándole la muerte y deja herido a otro. Posterior a esta acción, el autor de los hechos se quita la vida. El soldado profesional que habría iniciado el ataque fue identificado como Jason Fabián Espejo Gutiérrez, quien posteriormente se suicidó. Espejo habría atacado al soldado profesional Rafael Díaz Tardecilla, quien murió por los impactos de fusil. El soldado que resultó herido fue identificado como Danis Vergara Gutiérrez. En medio de la guerra que vive el departamento del Cauca, donde los indígenas han sido las principales víctimas de la confrontación armada, desde el Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, denunciaron un aumento en el reclutamiento de menores y la instalación de escuelas de guerra por parte de las disidencias del Estado Mayor Central. En los primeros meses del año, 11 líderes sociales han sido asesinados en el Cauca. El 37% de ellos han sido indígenas. Según Indepaz, en los últimos 4 años, solo en este departamento se han registrado 817 casos de reclutamiento forzado de menores, que se traduce en 875 menores que fueron llevados a las filas de los grupos armados, especialmente al bloque occidental Jacobo Arenas. El hecho de ver la mezcla de estos grupos ilegales en medio de la población civil ya es una infracción al derecho internacional humanitario. El tema de reclutamiento es un tema también de un delito de lesa humanidad que está contemplado también en el estándar internacional y que es lo que hoy también está sucediendo fuertemente. Sin embargo, la denuncia va más allá. Nosotros hacemos un llamado al gobierno nacional, nosotros hemos presentado una propuesta de enraizamiento para poder inclusive ver ese camino de regreso a casa de los menores de edad que hoy han sido reclutados, pero también le solicitamos y le exigimos a los grupos armados que saquen de en medio a los jóvenes, a los niños. Tenemos datos en los últimos días de que están llevándose menores de 12, 13, 14 años a las filas de estos grupos armados. Hay conocimiento de que estos grupos han establecido escuelas para el entrenamiento de estos menores de edad, a lo cual pues nosotros rechazamos contundentemente y denunciamos ante el gobierno y la comunidad internacional. Según el CRIC, solo en el norte del Cauca han sido asesinados por los grupos armados 374 indígenas. El 81% sería responsabilidad del Estado Mayor Central de las FARC, según el CRIC. Por eso, reclaman a las disidencias el respeto por la vida y por los gobiernos de las comunidades. El Consejo de Estado y la Corte Constitucional ratificaron la competencia del Consejo Nacional Electoral para investigar campañas políticas, incluidas las presidenciales.
El Consejo de Estado estudió una solicitud de un ciudadano que pedía sacar del cargo al presidente Gustavo Petro y su vicepresidenta Francia Márquez, porque supuestamente se violaron los topes de financiación de la campaña presidencial. En su decisión, la sección quinta del Consejo de Estado determinó que no es el competente para estudiar la petición y pasó la competencia al Consejo Nacional Electoral. Consejo Nacional Electoral, en caso, por ejemplo, de evidenciar que una campaña política, incluida la presidencial, hubiere quebrantado los topes electorales o el límite máximo de gastos electorales, podrá imponer en contra de ella sanciones de naturaleza administrativa. El Consejo de Estado dijo que el Congreso tiene la competencia para decretar la pérdida del cargo del presidente o vicepresidente. La Corte Constitucional hizo lo mismo sobre una acción popular que presentó la ONG Mipofamcol. El 12 de junio será elegido el Contralor General de la República de acuerdo con el cronograma publicado por las mesas directivas del Senado y de la Cámara de Representantes. Mediante la resolución 019 expedida hoy 22 de mayo, las mesas directivas del Congreso de la República, Senado y Cámara de Representantes convocaron a la elección de Contralor General en reemplazo de Carlos Hernán Rodríguez, de acuerdo con mandato de la Corte Constitucional. Los 20 van a ser convocados a entrevista o audiencia por las comisiones accidentales de Senado y Cámara que se están designando en el día de hoy para ese efecto específico. Luego de ello vendrán unas audiencias o entrevistas en cada plenaria aparte para ser escuchado por todo el resto de congresistas. Y el 12 de junio se hará la votación en Congreso Pleno. Así las cosas, el miércoles 12 de junio el Congreso en pleno elegirá Contralor General de la República, pero para un periodo de 2 años, lo que le resta al mandato actual. Fue capturada una fiscal en Bogotá por archivar sin justificación alguna procesos en los que las víctimas eran menores de edad. El CTI capturó a la fiscal Margarita Rueda. Esto fue en su oficina. Según la investigación, la fiscal ordenó archivar 27 procesos por delitos sexuales contra menores de edad sin seguir las normas vigentes de protección a la niñez. Nuevas emergencias se registraron en Cali por las fuertes lluvias que se dieron en la ciudad en las últimas horas. Nuevamente Santiago de Cali es escenario de fuertes lluvias en la tarde de hoy que ocasionaron tan solo una semana después de la reciente emergencia, inundaciones y el colapso del alcantarillado que generó emergencias y vehículos atrapados en sectores del norte de la ciudad, como La Flora, Chipichape, El Bosque, la Avenida Sexta y La Campiña, por lo que se hizo necesaria la intervención de las autoridades. Caída de una antena de telecomunicaciones en la parte alta del Cerro de las Tres Cruces. Remoción en masa en el sector El Vagón de Altos de Menga. Finalmente, las autoridades reiteraron en que la causa de las emergencias provocadas por las lluvias en la ciudad responde a la incorrecta disposición de los residuos de construcción y demolición que obstruyen los canales de aguas lluvias, dejando algunos sectores en condición peligrosa ante las precipitaciones. Y miles de usuarios en Cartagena están sin servicio de agua luego de la ruptura de un tubo madre de la red de acueducto. La ruptura de un tubo madre en el barrio Altos del Campestre se habría generado tras la presión generada por una vivienda de 3 pisos construida de manera ilegal en la zona donde se registró la emergencia y que tendrá que ser posteriormente demolida. Tenemos una idea de qué es lo que tenemos que hacer y cuánto tiempo nos vamos a demorar. Vamos a hacer una intervención inicialmente de urgencia para poder restablecer el servicio lo más rápido posible. Las afectaciones creo que hablan por su propia cuenta. Quedamos llenos aquí dentro de la casa, o sea, desastre total, y por algo que ya se había indagado porque este predio yo vivo en arriendo, pero tengo entendido que ya se habían hecho averiguaciones sobre todo este tema. 7 casas y varios vehículos resultaron afectados por la fuerte corriente del agua. Asimismo, una persona adulta y un niño lograron ser rescatados, como quedó registrado en este video. De acuerdo con Aguas de Cartagena, 150 barrios están sin el preciado líquido, afectando a unos 200.000 usuarios. En Cundinamarca, 23 barrios del occidente de Bogotá y los municipios de Funza, Madrid y Mosquera tendrán 12 horas más de racionamiento de agua en la jornada de mañana por un daño en una tubería. El acueducto de Bogotá informó que debido al daño de una tubería por el sector del ferrocarril en la localidad de Fontibón, aprovecharán el turno 7 de racionamiento para evitar programar cortes adicionales y hacer el arreglo, pero que por lo tanto el servicio para 23 barrios, los más cercanos al ferrocarril y los municipios de Funza, Madrid y Mosquera, se restablecerá a eso de las 8 de la noche de este viernes, por lo que completarán 36 horas sin agua. Los principales barrios afectados serán Villa Alsacia, Normandía Occidental, La Esperanza Norte, Bosque de Modelia, Modelia Occidental,
Capital, El Tintal Central, Normandía, Capellanía, Nuevo Techo y Ciudad Ayuelos. En caso de requerirlo, los ciudadanos afectados por la ampliación de la restricción podrán llamar a la línea 116 para solicitar carrotanques. Con la declaratoria de zona arqueológica protegida del lugar donde está hundido el galeón San José, se dio inicio a la primera fase de exploración de los restos del naufragio. Inició hoy la fase 1 de exploración del galeón San José con la declaratoria de área arqueológica protegida de la nación, lo que blinda la zona donde se encuentra el tesoro arqueológico. Es histórico y es la primera vez que se declara un área de patrimonio arqueológico sumergido a tal profundidad. Es histórico en América Latina, no se había hecho, ya contamos con ese plan especial de manejo arqueológico submarino. El ministro de Cultura explicó cómo se llevará a cabo la primera misión. Vamos a zarpar muy pronto, hacer una primera tarea de investigaciones, de eso se trata, recolección de imágenes, ver los comportamientos del mar, entender qué y en qué momentos se van a hacer algunas extracciones muy pequeñas de ciertas materialidades para ver su comportamiento. Las declaraciones se dieron durante el lanzamiento del proyecto de investigación realizado hoy en Cartagena. Las fuerzas militares de Colombia y Brasil destruyeron varias dragas utilizadas para la minería ilegal en la frontera común entre los dos países. Sobre el río Puré, las autoridades hallaron 16 dragas que venían causando un grave daño ambiental con el vertimiento indiscriminado de químicos y la afectación a la flora y fauna silvestre de la zona. Esto en el marco de los entendimientos que tenemos con nuestro hermano país del Brasil, en el cual estamos obligados a intercambiar información de inteligencia y hacer intercambio en la parte de operaciones. Cabe anotar que con esta operación estamos ayudando a acabar con los delitos transnacionales, específicamente la minería ilegal que tanto afecta al Amazonas. Las autoridades de ambos países investigan a qué grupo o banda transnacional pertenecería esta maquinaria. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se reunió con la Corte Constitucional. Allí anunció la construcción de una segunda sede de la cárcel distrital. Cerca de 3 horas duró la visita protocolaria del alcalde de Bogotá, Carlos Galán, a la Corte Constitucional. En la reunión se hablaron temas como los privados de la libertad, el interés de ayudar a habitantes de calle y población vulnerable y la segunda sede de la cárcel distrital. Recibimos ya hace más de un mes los predios, el predio para poder avanzar. En el plan de desarrollo estamos incluyendo herramientas que nos van a permitir precisamente concretar los estudios y diseños y la construcción de esa segunda fase de la cárcel distrital. La semana pasada el alcalde de Bogotá tuvo la misma reunión protocolaria pero con la Corte Suprema de Justicia, en la que se hablaron temas de hacinamiento carcelario y medidas para evitar vencimiento de términos en los procesos judiciales. España, Irlanda y Noruega reconocieron a Palestina como Estado. De otra parte, hubo una emergencia en el estado de Iowa por las tormentas. Y el primer ministro del Reino Unido, Rishi Sunak, adelantó las elecciones generales. Las noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. España, Irlanda y Noruega anunciaron sus planes para reconocer formalmente a Palestina como Estado a partir del 28 de mayo, en una medida que probablemente va a reforzar la causa para lograr un acuerdo de paz con Israel, pero que tensará aún más las relaciones entre Europa con Jerusalén. De acuerdo al reporte de las autoridades, 4 personas murieron y al menos 35 resultaron heridas en un tornado que devastó una ciudad del estado de Iowa. Se cree que el número de personas heridas probablemente sea mayor. El primer ministro británico Rishi Sunak anunció el adelanto de las elecciones generales en el Reino Unido para el próximo 4 de julio, medio año antes de la fecha prevista, en un momento en que su partido, el Conservador, se enfrenta a una ardua lucha por prolongar sus 14 años en el poder. El ministro de Minas, Andrés Camacho, anunció una nueva subasta de energía que se realizará en el segundo semestre del año. Con el fin de garantizar la energía en firme, el Gobierno Nacional anunció una nueva subasta de cargo por confiabilidad para el segundo semestre del año.
De esta manera se busca cubrir el déficit de energía que tendría el país en el mediano y largo plazo y así completar la oferta que no se logró obtener en la subasta del 14 de febrero. Cubrir el posible déficit que en el planeamiento energético se empieza a identificar para los futuros fenómenos del Niño, pero también para el crecimiento de la demanda nacional. El funcionario que participó en el foro de transición energética afirmó que en el corto plazo ya se alejó el fantasma de un racionamiento. Logramos tomar medidas precisas, contamos con el concurso de la sociedad, hemos superado así el fenómeno del Niño y ahora empezamos a prepararnos al siguiente. El ministro Camacho manifestó que se agilizan los trámites para la entrada de nuevos proyectos de energía. El presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, Juan Martín Caicedo, propuso agilizar una serie de proyectos para impulsar la reactivación económica. El gremio de la infraestructura le plantea al gobierno un portafolio de proyectos claves para la reactivación de la economía y dar confianza a los inversionistas. Se trata de 4 corredores: Quibdó-Medellín, Pasto-Popayán, Bogotá-Villavicencio y vías de la frontera en los Santanderes. Para ello se propone, de la mano con el Ejecutivo, resolver la problemática técnica y financiera. El dirigente señala que estos corredores estratégicos tienen problemas de licenciamiento, trámites administrativos y consultas con las comunidades. Acelerar los trámites ambientales de proyectos 5G que se encuentran en etapa de preconstrucción, tales como Accesos Norte 2, Buga-Buenaventura y el Canal del Dique. La inversión de estos proyectos asciende a más de 10 billones de pesos. Se espera tener una respuesta positiva del gobierno nacional. La Cámara de Representantes aprobó el acuerdo de inversión suscrito entre Colombia y Venezuela. Durante la sesión, el ministro de Comercio, Germán Umaña, agradeció al Congreso por el apoyo, lo que se interpretó como una despedida de su cargo. El Congreso aprobó la refrendación de los acuerdos comerciales entre los dos países en una iniciativa impulsada por el Gobierno Nacional. Implicaba para la frontera colombo-venezolana 2.200 kilómetros de frontera, la disminución de la pobreza absoluta, de la pobreza monetaria, el aumento del ingreso per cápita. La ANDI también pidió que se avale el acuerdo con garantías. Nosotros no somos amigos de ningún tipo de ruptura comercial, o de no firma de tratados comerciales o de empresas o económicos en razón de temas políticos. El proyecto pasará a estudio del Senado de la República. Los bananeros se declararon en crisis por la caída en los precios internacionales del producto y por las trabas para el ingreso a los mercados de Europa. Difícil es la situación que atraviesan los bananeros colombianos debido a las excesivas certificaciones exigidas, el bajo precio internacional y los fenómenos naturales. Con esta sobrecertificación que tenemos se están dando una sumatoria de costos que ya traemos post-COVID, el aumento de los costos de los insumos, de los costos laborales, la inflación que tenemos en nuestros países, más estos requerimientos, la ecuación no está balanceada. Los bananeros colombianos denunciaron que actualmente se ha vuelto insostenible este negocio y piden mayores acciones por parte del gobierno nacional y de los mercados internacionales. El apoyo al subsidio al seguro agropecuario y segundo, líneas de crédito que nos ayuden y nos permitan continuar con todos los procesos productivos en nuestras plantaciones. Toda la problemática de este importante sector del banano en Colombia fue analizado en una jornada cumplida en Santa Marta. Dirigentes gremiales de la minería y el petróleo lanzaron un SOS por los constantes bloqueos y conflictos de orden público que están afectando la economía. Las empresas del sector minero energético mostraron su preocupación por los bloqueos y los problemas de orden público que se vienen presentando en las zonas de producción. Consideran que no se está dando las garantías de seguridad donde los trabajadores están con miedo. La situación en la mina de Buritica en Antioquia es un claro ejemplo. Los trabajadores tienen que ir con chaleco antibalas. Eso ya pasa en Colombia. Eso sin duda no es el mejor escenario para trabajar. Se piden medidas inmediatas para no poner en riesgo la producción y por ende la seguridad energética. La seguridad impacta todos los niveles de inversión y todas las industrias por igual. Finalmente Colfecar reportó 212 bloqueos al transporte de carga al mes de abril. La industria de la caña de azúcar hizo un llamado al gobierno nacional para que garantice la seguridad en el norte del Cauca y permita de esta manera desarrollar programas de impulso a la economía popular en esa zona del país.
En momentos en que el norte del Cauca enfrenta serios problemas de orden público, el Ministerio de Agricultura y Asocaña anunciaron una alianza para beneficiar a más de 1.100 familias campesinas de esta zona con un programa que promueve la formalización de empresas comunitarias que cultivan cacao, café y caña panelera. En este caso van a ser 25 trapiches paneleros, 20 fincas productoras de café y 4 transformadoras de cacao que harán parte de un ecosistema donde vamos a trabajar unidos para llevarlos a otro nivel. ¿Cuál es la condición básica para sacar adelante estos proyectos? Sin seguridad no hay desarrollo. Es necesario que la seguridad física llegue a estos territorios, llegue a estas comunidades, llegue a la población trabajadora y por supuesto al sector productivo. Se busca beneficiar a 9 municipios del norte del Cauca que están en plena zona de conflicto. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 25 principales acciones, cerró a la baja. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 2,19% a 1.409 puntos. La acción de la inmobiliaria PI fue la que más subió, con una valorización de 17,44% a 82.020 pesos. La acción de Fabricato fue la que más bajó, con una pérdida de 7,74% a 2 pesos con 86 centavos. La acción preferencial de Bancolombia fue la más negociada de la jornada, al movilizar más de 29.000 millones de pesos, con una variación negativa de 2,81% a 34.600 pesos. Y el dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana jueves será de 3.829 pesos con 59 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.760 pesos y la venden entre 1.800 pesos. Un euro cuesta 4.133 pesos con 30 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $2 con 20 centavos. El azúcar se transó en 18,22 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $77 con 22 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $81 con 72 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.270 pesos. Tenemos noticia al cierre. Esta noche se registró una incursión de hombres armados en la clínica Versalles de Cali. En medio del hecho, una persona que se encontraba recibiendo atención médica en urgencias fue asesinada. Un acompañante y un guardia de seguridad resultaron heridos. Así terminamos esta emisión de Noticentro 1 CMI.